El subsidio cruzado sigue porque se le sigue cobrando por encima de lo que es el precio real de la energía a los que están por encima de 700 kilos. Bueno, por encima de los 300 kilos ya. Porque ese sí fue uno de los temas que se aprobó en la cumbre, que se eliminara el subsidio, y fue el único al que le hicieron caso. Entonces, volviendo al tema subiendo la tarifa, que eso técnicamente no era realmente, lo del aumento de la tarifa no fue un acuerdo de la cumbre. Sí, no el aumento de la tarifa, no, es la eliminación de los subsidios. Yo tengo aquí una grafiquita que muestra que los costos, el precio medio de compra de la energía por parte de las sedes, en el año 2008 pasó por encima de lo que era el precio de venta. Eso serían que habían elecciones o algo así, ¿verdad? No hubo modificación de la tarifa. Hoy en día, mire dónde bajó el precio, el costo, y mire dónde está el precio. Subieron la tarifa. Hay un 40% de diferencia. Entonces, no hacía, realmente, como tú ibas a decir, no hacía falta modificar la tarifa. Pero volviendo a lo que tú planteabas, es más grave que eso. O sea, no es solamente que hay inversores, plantas eléctricas, contaminación de plomo por baterías, todo lo que tú te puedas imaginar que conlleva una ineficiente, suplirse ineficientemente de lo que son los apagones, o sea, de las carencias. Crea otros intereses también esto, ¿no? Sí, bueno, pero yo te voy a poner en paralelo al sistema de energía eléctrica, al sistema de agua potable. O sea, tú tienes una cisterna en tu casa y una bomba para manejar esa cisterna que consume energía eléctrica, porque a pesar de que en una ocasión supuestamente tuvimos un acueducto en Santo Domingo que iba a tener presión y demás, resulta ser que las tuberías no sirven y hay escapes por todas partes, y esos escapes son similares a las pérdidas de la energía eléctrica. Y hay muy poca gente que paga el agua, posiblemente que menos que lo que pagan la luz. Sin embargo, ese es un tema que no le estamos prestando ningún tipo de atención. Y por ahí hay un derroche también de energía. Entonces, tenemos ineficiencias en muchos temas. Entonces, volvemos al tema eléctrico. Yo creo que sí, que el resolver el problema eléctrico va a resultar en una economía en consumo de energía eléctrica. O sea, ahora mismo tú le preguntas a cualquiera cuál es la demanda. Y bueno, hay diferentes números, depende de si es los que están actualmente manejando el sistema eléctrico o si los que lo manejaban antes. Pero resulta ser que en los últimos 8 años prácticamente no ha habido crecimiento. A pesar de que ha habido crecimiento real de la economía, la demanda se ha mantenido prácticamente estable. Para mí eso es un número que se ha estado manejando, o sea, la idea es mantener baja el nivel, porque como se está supliendo entre un 70 y un 80% de la demanda, o sea, es la energía que se lanza a las redes, pues si tú subes lo que es la demanda real, tú tendrías que también ir subiendo lo que tú suples. Entonces, lo que ocurre finalmente es que la demanda ha estado, digamos, atada, amarrada. Y esa fue una recomendación del Banco Mundial, no sé si todos lo recuerdan, que decía que cuanto menos despachas, menos pierdes, obviamente. Porque si tú pierdes el 40% de X, si solamente es el 40% de X menos Y, pues estás perdiendo menos. Pero eso trae como consecuencia que la gente entiende, y ese también es uno de las cosas, de los datos que aparecieron en Foro Eléctrico. La gente entiende que es más caro para ellos, y de hecho para algunas personas es así, el apagón que la luz que le dan. Claro. Y de hecho por eso se niegan a apagar la luz, por eso la negación a apagar la luz. Y por eso yo vuelvo y repito, el problema es que hay que suplir. Tenemos que empezar a elevar la cantidad de energía que se suple, tenemos que mejorar los circuitos, tenemos que poner medición, y todo eso significa inversión en el sector eléctrico. Yo no creo que el sector público tenga la capacidad para hacer las inversiones. Ojalá que se consigan financiamientos internacionales para hacerlo, porque también va a ser difícil que el sector privado se interese en empresas que son técnicamente quebradas, como es el caso de las distribuidoras. Vacas que se murieron hace mucho tiempo, dijo Celso Marancini. Bueno, son técnicamente quebradas, o sea, son empresas que cobran, o sea, hay varias cosas, o sea, primero facturan menos que lo que despachan, y luego cobran menos que lo que facturan. O
sea que más las pérdidas técnicas. O sea, Entonces, empatan si reciben el subsidio. no, mira, aún así, porque Y aún así. si te fijas que le deben alrededor de 500 millones de dólares de pagos corrientes a las generadoras, te das cuenta que el subsidio no alcanzó. De hecho, este año hay un diferencial entre lo presupuestado para el subsidio eléctrico y lo real a la fecha de alrededor de 300 millones de dólares. Entonces, por esa razón tú ves que están aumentando la tarifa. De hecho, ese fue el argumento que se utilizó la Superintendencia de Electricidad en su defensa frente al Tribunal Contencioso Administrativo cuando Fundecom puso una demanda para que se anulara el aumento de tarifa. El argumento fue, tenemos que aumentar la tarifa para ir eliminando el subsidio. Esa fue la ineficiencia de las EDES para cobrar y para facturar la va a pagar los que pagan la energía eléctrica por el aumento de tarifa. Así es. Vamos a una pausa y volvemos, don Ernesto. Amigos y amigas de Agenda Económica, hemos estado conversando con don Ernesto Vilalta sobre el tema eléctrico. Y yo quería, don Ernesto, porque este es el último segmento, ya para cerrar un poquito el sector eléctrico y pasar a preguntarle sobre el sector industrial y la economía en sentido general, si usted entiende que yo veo más o menos una agenda de corto plazo y de mediano plazo en este tema eléctrico, y es el hecho de lo que usted ha enfocado, o sea, cobrar, despolitizar todo lo que es la gerencia de ese sector, pero también hay un aspecto quizás estructural en cuanto que implicará revisiones de contrato, el famoso contrato de Madrid, que significará incluso tal vez reforma legal importante y de estructura de lo que es el desenvolvimiento del parque energético dominicano. Yo pienso que ya esa agenda de mediano plazo quizás debe estar también presente en lo que sería ese cambio de gerencia de la CDE. Sí, mira, hay de corto, mediano y largo plazo, porque el tema, por ejemplo, de la generación, las inversiones tendrían que haber empezado ya estamos tarde, y una planta de generación tanto de carbón como de gas natural se va a tomar entre 3 y 4, mínimo 4 años para entrar en funcionamiento. Y todavía hoy no tenemos a nadie que haya decidido hacerla. Se ha hablado de los Emiratos Árabes, hay aparentemente un acuerdo. También... Bueno, lo de los chinos aparentemente se cayó totalmente porque le dieron, a pesar de las garantías que se le dieron, decidieron no instalarse. Pero hay gente dando vueltas, o sea, de hecho yo he tenido, varias personas se han acercado a mí que se creen que yo conozco a gente en el sector eléctrico, me dicen, yo tengo planta, ¿qué hago para instalarla? Y yo, bueno, yo te pongo en contacto con lo que saben del tema. Yo soy un neófito que está haciendo pedidos. No, hay una agenda a corto, mediano y largo plazo, y de hecho el estudio de Yarens, que fue el que mencionó hace un momento Henry, que fue el que hizo el CONEP, el que pagó el CONEP, implicaba una agenda con varias etapas. Y en el tema estructural de lo que es la reglamentación y la legislación, lo que ha dicho todo el mundo que conoce del tema eléctrico es que la legislación es buena, que es de las más avanzadas que existen. Pero si no, tú puedes tenemos las mejores leyes en República Dominicana. Pero hay que ponerla a funcionar. Hay que aplicarlas. Si tú no implementas las leyes... No, la parte institucional, el aparato institucional que haga que funcione el marco legal. La Superintendencia de Electricidad tiene que hacer su trabajo, tiene que recuperar su autoridad y empezar a ejercer sus funciones. Eso es básicamente el tema de qué se trata. Y antes de que se nos termine el tiempo, don Ernesto, háblenos del sector industrial, los avances en la implementación de la ley de competitividad para ese sector, que fue un paso de avance, de cómo la economía tras esta crisis internacional tan fuerte ha venido ya reaccionando en lo que son las respuestas a las medidas básicamente de política monetaria adoptada para influir en la tasa de interés y dinamizar los sectores productivos. Sí, mira, yo te diría que de parte de lo que es el Banco Central y el manejo monetario del país, yo creo que han tenido un manejo muy bueno, que es lo que, de hecho, se ha estado resolviendo todos los problemas del país por la parte monetaria, mientras que de la parte fiscal no ha habido apoyo. Yo creo que si desde el punto de vista fiscal se hubiese estado manejando mejor el gasto y administrando mejor,